Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy tendremos la clase número 3 sobre este curso de 82 horas en torno a la vida pública de Álvaro Uribe Vélez. Hoy tengo una propuesta muy especial porque estamos en un día maravilloso. Nuestro querido patrón Álvaro Uribe Vélez está cumpliendo 68 años de bondad en esta tierra, así que el mejor homenaje que podemos hacer es dedicarle esta clase al gran colombiano, a ese gran demócrata, a la gente 82. Así que vamos con la mejor energía. Antes de empezar con la clase sobre nuestro querido patrón Álvaro Uribe Vélez, voy a darles un aviso parroquial. En la Universidad Nómada hemos construido algunos cursos nuevos que vamos a estrenar la semana entrante. El lunes vamos a estrenar el curso de enfoque de género, feminidades y masculinidades no hegemónicas a las 4 de la tarde por Facebook. El martes vamos a estrenar un curso de historia de Colombia desde la época colonial hasta nuestros días a las 8 de la noche, también por Facebook. Y también tenemos un grupo de WhatsApp en ese curso. El miércoles continuaremos con la segunda parte de la tercera clase sobre nuestro querido patrón Álvaro Uribe Vélez. El jueves iniciaremos un curso de historia, conflicto armado y procesos de paz, también a las 8 por Facebook. Y el viernes iniciaremos dos cursos, uno de pensamiento crítico y nuevas tecnologías con un enfoque en torno a las pandemias, al cambio climático y al desarrollo sostenible. Y a las 4 de la tarde, el viernes, iniciará un curso de inglés básico que será orientado por la profesora Alejandra Orrego. Así que vamos a tener una semana con 5 cursos nuevos en esta su universidad nómada. Y ya para que entremos en materia, lo primero que quiero hacer es darle un aplauso a nuestro querido patrón, a nuestro narcotraficante 82, Álvaro Uribe Vélez, por dejar el orgullo de nuestro país en alto. Cuando digo narcotraficante 82, lo digo con mucho cariño por lo que hablamos en la clase pasada, en la primera parte, cuando estuvimos discutiendo ese informe con los 105 narcotraficantes que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía a la mano. Y sabemos que nuestro querido patrón no era narcotraficante ni ha sido narcotraficante, solo le colaboró dando las licencias para que los narcotraficantes pudieran transportar sus productos farmacéuticos, su polvito blanco, pero eso no quiere decir que nuestro patrón sea narcotraficante, respeten. Ahora sí, ya no más avisos parroquiales, vamos a entrar en materia. Hoy quiero que hagamos una clase no tan histórica, pero sí más analítica que de costumbre, porque como nuestro patrón Álvaro Uribe está cumpliendo años, entonces hay que hacerle un homenaje que esté a la altura. Por eso he dividido mi tablero en 5 partes. Yo creo que ahí se alcanza a ver. Voy a tratar de aplicar 5 teorías diferentes del discurso para analizar la vida pública del señor Álvaro Uribe Vélez, para que miren ustedes que este fenómeno se puede utilizar de muchas maneras. Y como siempre vamos a tener 3 libros base y 7 libros complementarios para que esta charla sea bastante agradable. No hay nada mejor que recibir una clase de historia a esta hora con esta lluvia y hacerle un homenaje a nuestro querido gran colombiano, a nuestro querido patrón que está cumpliendo 68 años de amor y de bondad. Bien, vamos a empezar primero con un apodo que ya habíamos analizado de nuestro querido Uribe, el narcotraficante 82. Ya en la clase pasada explicamos de dónde viene este libro
analizamos uno por uno los 105 personajes que están en esa misma lista. Explicamos muy bien de a dónde eran y por qué estaban allí. Y obviamente nuestro patrón no es narcotraficante, pero ha tenido algunos amigos que empezaron en el negocio de los caballos y que terminaron en el negocio del polvito blanco. El primer concepto que quiero que analicemos es narcotraficante 82. Vamos a analizar este concepto desde 5 teorías del discurso que son diferentes. Y me parece que son teorías que sirven para interpretar cualquier realidad discursiva. La primera teoría discursiva que quiero analizar para comprender conceptos como el narcotraficante 82 es la teoría de Noam Chomsky. Noam Chomsky ha escrito gran cantidad de libros sobre geopolítica, sobre gramática generativa transformacional, pero Noam Chomsky tiene 10 estrategias para manipular a todas las personas. O sea, Noam Chomsky nos enseña que todo buen colombiano, todo gran colombiano como nuestro patrón, debe tener las estrategias discursivas suficientes para que pueda manipular a todos los inteligentes chipchombianos, así como decían en el siguiente programa. Así que ya se me está acabando el marcador. Va a tocar escribirle a George Soros para que me patrocine un marcador, o al Foro de Sao Paulo, a Bill Gates, a los reptilianos y a los Illuminati. Ahora sí, vamos a ponernos serios. Vamos a aplicar primero la teoría de Noam Chomsky. Como tengo tan poco espacio en este humilde tablero, vamos a ponerle solamente las iniciales. Vamos a hacer de cuenta que la letra Ch todavía existe. Acá vamos a tratar de aplicarle al patrón las 10 categorías de Noam Chomsky, y también a los que somos seguidores de nuestro querido Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver cómo las estrategias del uribismo son las mismas que utilizan los nazis con la campaña publicitaria de Joseph Goebbels. Así que este Goebbels era el JJ Rendón de los nazis. Y los uribistas no se han quedado atrás en estas estrategias discursivas tan interesantes. La primera estrategia que vamos a sacar de Noam Chomsky, que la utiliza bastante el uribismo, vamos a llamarla EN, no ELN, sino EN. ¿Qué significa EN? Significa enemigo único. Y nuestros amados uribistas han encontrado en su discurso de odio un enemigo único que se llama la FARC. Y ahorita vamos a pensar muy bien ese concepto de qué son la FARC. No las FARC, sino la FARC. O sea, no es que nuestro patrón no sepa pronunciar la letra C como Víctor o Otavio, sino que estratégicamente nuestro patrón Uribe le está quitando la nacionalidad a las fuerzas armadas revolucionarias. Cuando él dice la FARC, está quitándoles 2 letras a nuestra querida guerrilla. Entonces, está diciendo, no son plurales y no son colombianos. Por eso Uribe le dice la FARC. Así que todos los que somos seguidores del Mesías y uribistas tenemos que decir la FARC. Repitan conmigo, la FARC. Porque ellos no son colombianos. Porque no hacen parte del proyecto del Plan Colombia, no hacen parte de nuestro conflicto, solo son una amenaza terrorista, como muy bien lo demostró nuestro sabio y filósofo José Obdulio Gaviria, el primo de nuestro otro patrón Pablo Escobar. Así que esa es la primera cuestión que yo encuentro en el uribismo, que ellos tienen la estrategia del EN, no del ELN, que significa enemigo único. Y en este momento, como las FARC ya no existen prácticamente, están buscando en Gustavo Petro y en sus seguidores el enemigo único.
los encapuchados, o sea, todos los que eran antiuribistas van a ser ese enemigo único. Eso también aplica para la izquierda, pero hoy estamos analizando en la derecha. Cuando llegue el momento de criticar la izquierda, vamos a aplicar esta misma teoría de Noam Chomsky. Número 2. Y ese perro me quiere dañar la clase. Ese fue pagado también por el Foro de Sao Paulo y por George Soros. Esa estrategia vamos a llamarla vitamina C. Es la estrategia de contagio. Así que, como estamos en época de coronavirus, el uribismo también es un virus. Y también es un virus muy contagioso. Y así como el coronavirus se sirve de la mala higiene, se sirve de aquellos que no se ponen tapabocas o que no se saben poner tapabocas, que se ponen el tapabocas en el cuello y no se tapan la nariz o se cuelgan el tapabocas de una sola oreja. El uribismo también tiene una estrategia de contagio muy parecida al COVID-19. El uribismo repite mucho falacias y así las vuelve contagiosas. Esa estrategia es maravillosa. Por ejemplo, ese cuentico de que nos vamos a volver como Venezuela, el cuentico del castrochavismo, el cuentico que replican nuestros hermanos católicos de la extrema derecha, que la ideología de género, el rayo homosexualizador, o como diría nuestro patrón, el rayo no heterosexual de los acuerdos de La Habana, las abejas castrochavistas, que son bastante peligrosas, que son más peligrosas que las tropas soviéticas. Recordemos que para nosotros los uribistas todavía existe la unión de repúblicas socialistas soviéticas, así muy bien lo ha demostrado nuestra gran científica neonazi María Fernanda Cabal. Y recuerden que la masacre de las bananeras fue un mito inventado por el castrochavismo de Gabriel García Márquez, que es un mamerto castrochavista que era amigo de Fidel Castro. Lo que yo no he podido entender es cómo ese mamerto de Gabriel García Márquez es exiliado de Colombia y luego sacan pecho que porque gana el premio Nobel, y ese mismo mamerto es el que conecta a nuestro querido llamado patrón Álvaro Uribe Vélez con ese gran demócrata de Cuba que se llamó Fidel Castro. Así que estamos usando los términos que utiliza nuestro querido Uribe en su riquísima e imparcial autobiografía, en donde declara abiertamente ser amigo del presidente legítimo, del presidente democrático Fidel Castro, y en donde tilda a el señor Pinochet de dictador. Algo bastante extraño en nuestro patrón, como ya lo hablamos en la clase pasada. Así que Noam Chomsky nos enseña esta excelente estrategia discursiva que se llama contagio, y el uribismo es un virus muy peligroso. Tanto así que yo llevo 20 días de ser uribista, después de haber sido antiuribista durante 18 años, y ese contagio me ha hecho publicar a favor del patrón, idolatrar al patrón y todos los días rezarle al patrón Uribe para que nos cuide de todo mal y peligro, para que nos cuide de la FARC, del castrochavismo, del Foro de Sao Paulo. Y por eso 12 seguramente castrochavistas, seguidores de Gustavo Petro, me eliminaron del Facebook de manera absurda porque yo tengo derecho a alabar a mi patrón. Muy bien, la estrategia número 3, que la sacamos de la teoría discursiva de Noam Chomsky, esta es la estrategia que les gusta a los trans, es decir, a los que les gusta la transición. Se llama la estrategia de la transposición. Vamos a llamarla aquí, por efectos de marcador desgastado, la estrategia T. La estrategia T tiene que ver con que a través de un discurso trasnochado como el discurso de la democracia, sabemos que la democracia es una farsa y que en Colombia lo que tenemos es una plutocracia, pero que nos han vendido durante 200 años que eso es una democracia. Era una democracia en donde las mujeres solamente pudieron votar en 1957, una democracia en donde no ha habido la primera presidente. Recordemos que la palabra presidenta no existe
y que es un invento de la ideología de género que tanto ataca a nuestro patrón Uribe. Así que tenemos un país que no ha tenido presidentes indígenas. El único presidente afrodescendiente que hemos tenido, Juan José Nieto Gil, lo mandaron a blanquear, es decir, su retrato lo mandaron a blanquear a París, Francia, porque un país lleno de uribistas, de católicos, de arios, de raza pura, ¿cómo va a tener un presidente afro como Juan José Nieto Gil? Me parece excelente que lo hayan mandado a blanquear. Así que esta estrategia discursiva de la transposición sirve bastante para que nos hagan creer que nuestro señor Uribe es un demócrata y que el único mal que tiene Colombia ha sido la FARC. Y como ya no existe la FARC, las disidencias de la FARC y también los castrochavistas que siguen a esos personajes endemoniados como Gustavo Petro, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Guillén y otros matarifes. Así que esa estrategia me parece que los nazis la usaron muy bien y nuestros amigos uribistas también han utilizado muy bien. Ahora vamos para la estrategia de la vitamina D. La estrategia que Noam Chomsky llama desfiguración. Esa estrategia, pues, nuestros amigos uribistas la han utilizado bastante porque ellos han falsificado la historia con las cartillas de Santillana, con el imparcial doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, que de manera muy objetiva ha trabajado en el Centro Nacional de Memoria Histórica y que lo ha librado de las garras de los lobos comunistas y de las abejas castrochavistas. Y recordemos que la doctrina uribista enseña que no hay nada más peligroso que un mamerto que tira piedra y que se encapucha, porque es un castrochavista hipócrita que no es capaz de alzarse del todo en armas y que esos profesores de sociología marxista están adoctrinados y pagados por el Foro de Sao Paulo y que son bastante peligrosos. Esa es la realidad desfigurada que nos vende este maravilloso uribismo que tenemos en Colombia, que yo lo llamaría uribestialismo, porque el verdadero uribismo es aquella doctrina que sigue a nuestro amado general Rafael Uribe, a quien también vale la pena dedicarle un curso de unas 82 horas o de 100 horas, porque el número 82 vamos a reservarlo para nuestro patrón del bien. Ahora, ¿qué pasa con la desfiguración? Que se da el efecto Mandela, que ya alguna vez lo explicamos. El efecto Mandela es cuando tenemos un recuerdo del pasado que ha sido falsificado o desfigurado. Por ejemplo, cuando nuestro querido Iván Duque disputaba la presidencia con ese castrochavista mamerto de Petro, resulta que a nuestros uribistas no les quedó otro camino que falsificar la historia de Petro para poder quitarle votos. Dice que Petro se tomó el Palacio de Justicia. Por favor, si Petro estaba en la cárcel, a no ser de que haya sido el autor intelectual, pero no hay pruebas de eso. Petro no era un alto mando del M-19. Y la otra mentira de efecto Mandela de nuestros hermanos uribistas es decir que el collar bomba, que en parte dañó el proceso de paz entre Pastrana y las FARC en el Caguán, fue puesto disque por guerrilleros, cuando las autoridades competentes han demostrado que ese collar bomba realmente fue puesto por delincuentes comunes y no por guerrilleros. Pero recuerden que en la doctrina uribista no hay diferencia entre los delincuentes comunes y los guerrilleros. O si hay diferencia, los guerrilleros son seres más endemoniados porque atentan contra los tres principios que todos los católicos uribistas defendemos, que es la tradición, la familia y la propiedad privada. La tradición es que debe casarse hombre con mujer, mujer con hombre, solo debe haber sexo cuando estén casados, pues si no entran en pecado. Ser no heterosexual da condena en el infierno y lo más importante,
solo hay que tener una mujer. Esa es la doctrina católica uribista y así se mantiene la tradición, así se mantiene la familia y sus valores conservadores católico-cristianos y así se mantiene la propiedad privada, porque los uribistas somos amantes de la propiedad privada y defendemos ante todo cualquier amenaza castrochavista o terrorista que quiera quitarnos la gran cantidad de finquitas que tenemos y que nuestros amigos paramilitares nos han ayudado a conquistar de manera pacífica y uribista como debe ser. Como ciudadanos de bien, tenemos derecho, así como el padre de nuestro amado Álvaro Uribe Vélez tenía derecho a tener sus helicópteros, tenía derecho a tener sus negocitos de caballos con los narcotraficantes Ochoa y con Pablo Escobar, tenía derecho a tener su revólver para defenderse de esos secuestradores que lo mataron. Así los uribistas también tenemos derecho a desfigurar la realidad. Número 5. Esta teoría de Chomsky se pone cada vez más buena. La estrategia discursiva número 5 se llama la vulgarización. Recordemos que viene de vulgo, que significa pueblo. Y estamos viendo cómo el uribismo se ha vuelto bastante popular con su gran cantidad de tesis interesantes. Por ejemplo, la tesis de los 5 huevitos es maravillosa. Los 3 huevitos de Uribe y las 2 huevas de oro que le dio nuestro maestro y filósofo Edilberto Barreto Vargas, el jefe absoluto del partido machista colombiano, el partido donde solo entran los católicos, los machos, los sí heterosexuales, donde no caben los no heterosexuales y que con justa causa este partido machista ha condecorado a nuestro querido Álvaro Uribe Vélez. Y la vulgarización es una estrategia bastante usada por esta clase de demócratas. Hitler la usó en Alemania, Mussolini la usó en Italia, Franco la usó en España, Stalin la usó en la mamerta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Pinochet la usó en Chile, Somoza la usó en Nicaragua, Videla en Argentina y en Colombia nuestro querido demócrata y pacifista Álvaro Uribe Vélez. Y así fácilmente, desde la vulgarización, nuestro querido presidente eterno, nuestro nombrable, nuestro no matarife, nuestro no narcotraficante 82, ha dicho que los docentes de la Universidad de Antioquia somos adoctrinadores de guerrilleros, que somos terroristas vestidos de civil y que los estudiantes que tiran papas bombas y que usan capuchas son pequeños terroristas y que los sindicalistas y los defensores de derechos humanos son traficantes de derecho que también son guerrilleros que actúan de civil. Esa es la filosofía que nos enseña desde la estrategia discursiva de la vulgarización nuestro Álvaro Uribe Vélez. Bien, por aquí ya me está llegando un primer comentario de Viviana Castaño. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti. Espero que todavía estés en línea para que recibas mi saludo. Listo, después de esta pausa activa, vamos a escribir acá la V de vulgarización y vamos para la estrategia número 6 de nuestro discurso goebbeliano. Esta vamos a llamarla la estrategia S, que significa saturación. Como ya les dije en la primera clase, Álvaro Uribe ha sido el presidente más mediático de toda la historia de Colombia, demostrado por algunas investigaciones que no sabemos si son castrochavistas o no, pero que Álvaro Uribe recibió mucha atención, sobre todo de esos imparciales medios de comunicación como Caracol y RCN. Así que a través de esa mafia mediática nos saturaron con cuentos como que Chávez era el malo, Uribe era el bueno. Cuando murió Chávez, Maduro fue el perfecto reemplazo de Chávez.
haciéndonos creer que Uribe nos estaba salvando de ser como Venezuela, así como en la época de la Guerra Fría, Pinochet salvaba a Chile de convertirse en Cuba y de ahí se justificó el golpe de Estado al presidente Allende. De esta misma forma, el uribismo ha sabido venderse como una estrategia saturadora. Y miren que todas las estrategias tienen algo en común, que son tan contagiosas como el coronavirus, porque hay un enemigo único, hay una estrategia masiva y mediática de contagio, hay una transposición de roles y una falsificación del pasado, un efecto Mandela, hay una desfiguración de la realidad con falacias, con estereotipos y con sesgos cognitivos, hay una vulgarización del conocimiento y de la historia de Colombia, y todo esto va de la mano con una saturación. En este momento estamos saturados de uribismo, hasta los que somos supuestamente antiuribistas estamos saturando de Uribe. El matarife es otra forma antiuribista de saturación y parece que entre más nombramos a Uribe, más fuerte lo hacemos, porque el uribismo es una religión, no es una ideología política, porque el uribista no tiene discurso de extrema derecha. Hablo del uribista raso, el uribista iletrado. El uribista raso no tiene realmente un discurso que uno pueda decir, jue madre, este man es de la extrema derecha, este man es un neonazi. Incluso me sorprende escuchar algunos discursos uribistas que parecen más progresistas o incluso socialistas, muy dependientes del Estado, en todo sentido. Por eso, la tesis fundamental que yo quiero defender en este punto es esa, que el uribismo es una religión, porque la religión tiene un Dios, es decir, Uribe, tiene una creencia ciega, que Uribe es el Salvador y que los castrochavistas son malos, y tiene una serie de concepciones viscerales no racionales. Es tan irracional el uribismo que existen uribistas pobres cuando Uribe, con sus hermosas leyes como la Ley 100 de 1993, ha beneficiado a la empresa privada, cuando Uribe ha beneficiado a los más ricos de Colombia, cuando Uribe ha creado las leyes, los decretos más antipopulares y más en contra de la gente pobre. Pero el hecho que haya tanto pobre uribista demuestra que el uribismo no es una ideología política. Si el uribismo fuera una ideología política, sería algo más uniforme, más neonazi, pero en el uribismo hay de todo. Hay gente de todos los estratos, hay gente con todos los niveles educativos, hay gente de diferentes religiones. Así que el uribismo ha logrado convertirse en una excelente religión. Número 7. Vamos para otra estrategia muy interesante que podemos usar desde Noam Chomsky. Esta llamémosla la estrategia ERE, que significa renovación. El uribismo, así como lo ha hecho la Iglesia Católica, ha sabido renovarse según las épocas. Inicialmente vimos un uribismo que supuestamente quería negociar con las FARC, un uribismo de Estado comunitario, luego vino un uribismo de parapolítica, de política, de falsos positivos, de chuzadas del DAS, de agroingreso robo seguro, un uribismo que sí parecía de extrema derecha. Luego, cuando Santos los traiciona, nace el uribismo de izquierda, que es disque oposición a Santos. Ese uribismo de oposición también sirve como una estrategia de transposición y de renovación, porque es tan fuerte el tema del uribismo y su doctrina que durante los 8 años del gobierno de Santos, el uribismo trató de hacernos creer que ellos eran la oposición, o sea que la oposición no era el Partido Verde, no era el Polo Democrático Alternativo, no era Gustavo Petro por otro lado, o sea que la oposición a Santos eran ellos, cuando defienden los mismos magnates, defienden los mismos bancos,
defienden las mismas multinacionales y su hermosa confianza inversionista, defienden lo mismo. Lo único que no defienden los santistas es bueno, a la FARC sí la defienden, pero lo único que no defienden los santistas es seguir peleando con la FARC. La FARC es la gran estrategia separadora de esta serie de personajillos que hemos tenido por acá, y por eso mismo me parece muy interesante esta estrategia de la FARC. Hay renovación. Número 8. El uribismo también ha sido una doctrina que aplica la teoría B. Vamos a ponerle B para diferenciarla de la vulgarización. O sea, esta pongamos la BU. La estrategia B es la estrategia de verosimilitud. Aunque ustedes no lo crean, el uribismo ha logrado ser una doctrina bastante verosímil, porque se basa en los fracasos de otros países como Venezuela para perpetuarse en el poder. El uribismo ha sido tan verosímil que el tipo ha ganado 4 presidencias de 5, y la única que perdió, la perdió con un tipo que es de la misma ideología prácticamente, que la única diferencia es que él quiso negociar con la FARC, pero es prácticamente la misma ideología. El uribismo es tan fuerte que con las mismas mentiras ganaron no en el plebiscito, tumbaron la consulta anticorrupción, montaron a Iván Duque, un inepto que, como decía Claudia López, no ha administrado ni una tienda, un inepto que hace 3 años no conocíamos y ahora lo tenemos de presidente de la República. Esa magia o esa mafia, esa ñeñe política, solamente la logra el amado uribismo y nuestro querido patrón Álvaro Uribe Vélez. Así que podemos ver aquí que esa estrategia gebeliana de la verosimilitud funciona. Ustedes saben que la verosimilitud es aquello que no es verdad, pero que para mucha gente parece verdad. Por ejemplo, la gente estaba convencida que Petro tiene la misma ideología que Nicolás Maduro, que Fidel Castro, que Stalin en la Unión Soviética y que Mao en la China, cuando la propuesta política de Petro es progresista, pero es el poder de la verosimilitud uribista que nos hicieron creer que la propuesta de Petro era castrochavista, y por eso terminamos votando por el inexperto e inocente, el ñeñe político Iván Duque Márquez, que como ustedes lo dijeron, Iván Duque Escobar conocía las mañas de Uribe cuando era director de la Aeronáutica Civil. Vamos para la número 9. La número 9 es una estrategia bastante interesante gebeliana, que vamos a llamarla como SIL, para que la distingamos de la 6, que es la SAT, que es la saturación. La SIL significa silenciación. Hay que silenciar los méritos ajenos, tapar los errores propios, exaltar los méritos propios y silenciar los defectos propios. O sea, la silenciación no es el arte de matar 9 testigos y quedar ileso, no, eso es otra cosa. Eso se llama impunidad, eso se llama mafia, eso se llama El Padrino o Corleone o la mafia siciliana. No, la silenciación en la teoría de Noam Chomsky es cuando yo utilizo una estrategia que consiste en crear una gran cantidad de falacias. Hombre de paja. Hombre de paja no significa hombre que se masturba o no significa onanismo, sino que significa cuando mostramos esos fragmentos de verdad de la verosimilitud, pero ocultamos las noticias que favorecen al enemigo, mostramos y saturamos las noticias que perjudican la imagen del enemigo, y así hacemos con nosotros mismos. Silenciamos todas las noticias que nos dañan la imagen y sobreestimamos, sobrevaloramos las noticias de los medios de comunicación que nos lamen las suelas. Esa estrategia le funcionó perfectamente a los nazis. La número 10, ya para terminar esta primera teoría, es bastante interesante
porque es la estrategia de la unanimidad. Cuando Uribe dice que no hay derecha ni izquierda, sino que existe una disputa entre la ley y el terrorismo, y él se pone del lado de la ley, Álvaro Uribe está creando una sensación de falso colectivo, de falacia ad populum o de falsa unanimidad. Y a pesar de que es una falsa unanimidad, ayudó a que más de 10 millones de personas votaran por un desconocido como Iván Duque Márquez. Así que ahí tenemos ya la primera teoría discursiva que yo quería aplicar al discurso uribista y también, ¿por qué no?, se puede aplicar al discurso antiuribista que también cae en estas mismas trampas discursivas, porque esta teoría goebbeliana, que también la trabaja Noam Chomsky, no es de una ideología de izquierda o de derecha. En este caso la aplicamos para Uribe, pero también nos puede servir para aplicarla en otros contextos. La segunda teoría que quiero que apliquemos es de un gran discípulo de Noam Chomsky. Es el señor Teun A. Van Dyck. Este señor ha estudiado bastante el tema del racismo desde la lingüística, pero quiero retomar uno de los trabajos más viejos de la teoría discursiva de Van Dyck, que está en un libro maravilloso que se llama Texto y Contexto, Semántica y Pragmática del Discurso. De este teórico neerlandés quiero retomar 5 conceptos que él trabaja en ese libro que les acabo de mencionar. Esta teoría es más sintética que la de Chomsky en este aspecto, pero es igual de útil para analizar críticamente el discurso uribista y también el discurso antiuribista. La estrategia número 1 es lo que Van Dyck trabaja desde la lógica modal. Ese es el capítulo que quiero resaltar de la teoría de Van Dyck. Cómo aplicar la lógica modal al discurso uribista y también al discurso antiuribista. Recordemos que la lógica modal es una derivada de la lógica difusa y que la lógica difusa es la que refuta la antigua teoría de los conjuntos en las matemáticas. La lógica difusa podemos traducirla como la lógica borrosa, o sea, la lógica que no se reduce a la dicotomía o a la lógica binaria. Entonces, la lógica modal no tiene nada que ver con la moda, tiene que ver es con los modos. Y los modos son elementos semánticos gramaticales que nos ayudan a entender los conceptos a través de los cualificadores modales. Es decir, pueden ser modos adverbiales o modos sintagmáticos, como sería en esta teoría del discurso. Entonces, cuando utilizamos los cualificadores modales, relativizamos una premisa. Por ejemplo, si yo digo, todos los uribistas son brutos, estoy usando un cualificador modal bastante arriesgado porque me parece que no todos los uribistas son brutos, algunos son malvados como José Obdulio o como Londoño. Ellos saben muy bien quién es Uribe, saben muy bien los escándalos, saben muy bien a quiénes ha quitado Uribe el camino, pero son uribistas por maldad, no por ignorancia. Así que esa clase de uribistas usan otro tipo de argumentos que podemos clasificar desde la lógica modal como argumentos tipo EP, no EPL, sino epistémicos. Eso es lo que hace que exista una lógica modal. Si ustedes escuchan el discurso de José Obdulio Gaviria, es un tipo supremamente letrado que conoce la historia de Colombia de memoria, conoce las 9 guerras civiles, conoce cómo fue la presidencia de Abadía Méndez, sabe que la masacre de las bananeras no fue un mito histórico inventado por castrochavistas como Gabriel García Márquez, sabe que contra la Unión Patriótica hubo un genocidio, sabe que hay una alianza entre narcoparamilitarismo y gobiernos de turno. O sea, José Obdulio sabe todo el expediente criminal de Uribe, pero José Obdulio es un uribista que utiliza razonamientos de tipo epistémico, porque
El tipo casi que se sabe la historia de Colombia de memoria. El tipo tiene una biblioteca de miles de libros. El tipo es ilustrado, la verdad, pero es un ilustrado que está trabajando para intereses oscuros. Y por eso mismo vamos a ubicar los uribistas en este orden epistémico, según la teoría de Van Dyck en la lógica modal. Y hay otros uribistas que no digamos que son ignorantes, pero digamos que se basan en un dogma. Son los uribistas católicos. Esos son diferentes a los José Obdulio, a los Rubén Darío Acevedo Carmona, incluso a los Londoño. O sea, son uribistas que son católicos y que no tienen esa formación intelectual que tienen esos otros uribistas. Entonces, estos uribistas usan argumentos de tipo doxástico o dogmático. Por ejemplo, ellos dicen que los acuerdos de La Habana son pura ideología de género. Ellos dicen que si votaban sí al plebiscito, iban a cerrar las iglesias, o que Petro representa el ateísmo y el anticristianismo y que por eso no se podía votar por Petro, cuando Petro es un progresista católico, pero nos querían vender a Petro como un anticristiano. En el 2010, cuando Santos era el uribista y competía con Mocus la presidencia, nos querían vender a Mocus como el satánico. Y para eso yo, José Gabriel, lo invitó a su programa y le tendió la trampa y Mocus cayó en la trampa de José Gabriel cuando le preguntaron por su creencia en el Dios cristiano y así le quitaron los votos suficientes para que Santos ganara sobrado en el año 2010. Lo más paradójico de todo es que Santos terminó haciendo el proceso de paz que los que votamos por Mocu soñábamos. Así que el uribismo doxástico es aquel que se basa en que un buen colombiano es aquel que es católico, que es machista, que es monógamo, que es virgen hasta el matrimonio, que es anticomunista, que es antisocialista y especialmente que es antiprogresista y antiizquierda. Y por eso mismo Uribe compagina perfectamente con el catolicismo, porque Uribe, que venía del Partido Liberal como Rafael Núñez, termina gobernando más para el Partido Conservador. Uribe representa a esa parte del pueblo colombiano que es católica, que es una buena parte, que defiende radicalmente el triángulo del que hablábamos ahora, el triángulo de tradición, familia y propiedad privada. Y la Iglesia Católica, que participó en 7 de 9 guerras civiles, ellos sí que saben lo que es la propiedad privada ganada a la fuerza. Ellos sí que saben lo que es enriquecerse de cuenta de la fe, de cuenta de la expropiación narco paramilitar y también de la expropiación conservadora desde el siglo XIX y también centralista por demás. Bien, hay un tercer tipo de uribistas que no están tanto por el lado epistémico ni por el lado dogmático o doxástico, sino que están por el lado bulomayeico. La bulomayeica es la doctrina del deseo. ¿Y cuál era el deseo de muchos colombianos? Regresar a sus fincas. ¿Cuál era el deseo de los más ricos del país? Ser más ricos. ¿Cuál era el deseo de los banqueros? Ser cada vez más poderosos. Y Uribe, en sus dos gobiernos, y también ahora que está su títere Duque, Uribe ha beneficiado a los más ricos, no solamente con agroingreso robo seguro, sino con otra serie de políticas que son para ricos. Y beneficiar a bancos, restarles intereses, con la falacia económica de la teoría de Laffer. Dice que si yo le rebajo impuestos a las empresas contratan más gente. No necesariamente. ¿Quién dijo que una empresa, por ahorrarse unos pesitos en impuestos, iba a invertir esos pesitos en contratar más personal y que con eso iba a reducir el desempleo? ¿Quién se cree la curva de Laffer y esa falacia? Los uribistas y Duque. Así que ahí podemos encontrar
esos uribistas que saben que Uribe es malo, no son tan académicos como José Obdulio, ni son tan dogmáticos como la Iglesia Católica, pero son aquellos uribistas bulomayeicos que votan por Uribe porque Uribe les complajo el deseo de exterminar a la FARC como si fueran cucarachas y ratas de alcantarilla. Hay otro cuarto grupo de uribistas que los podemos llamar los deónticos. Pongámosle los deón. Son uribistas que obedecen a una moral. Se parecen mucho a los doxásticos, pero ellos más que creer en un dogma católico, ellos creen en una moral basada en que lo legal siempre está por encima de lo ilegal. O sea, que algo por ser legal ya es bueno. Entonces, los militares, porque son legales, entonces, si los militares matan 10.000 civiles y los presentan como guerrilleros, son unas poquitas manzanas podridas. Pero si cualquier guerrillero hace un atentado, toda la guerrilla es mala. O sea que esa moral o esa deontología se basa en la doble moral, en que al ejército hay que perdonarle porque son solamente unas excepciones. O sea, si unos militares violan una indígena, son solamente unas manzanas podridas, pero si algunos de las FARC violan a una mujer, ahí sí son todos unos terroristas violadores. Bien, por aquí me llega un comentario del amigo Santiago Giraldo López que dice: hola, es que José Obdulio se formó en la izquierda, estuvo en el Partido Comunista Colombiano y fue cercano a Enrique Santos y a Gabo. Por supuesto, es que José Obdulio era socialista, era izquierdista en los 80s. Es más, José Obdulio era el que influenciaba a Pablo Escobar para que no fuera tan de la derecha, tan más, para que apoyara al M-19. Y Pablo Escobar hizo una amistad con el M-19. Pablo Escobar le pagó $2 millones al M-19 para que se tomara el Palacio de Justicia y borrar archivos. El ejército se tomó el Palacio de Justicia para borrar archivos también. Estamos de acuerdo, Santiago. Y el último tipo de uribistas ya tienen que ver es con los uribistas aléticos, que son los uribistas por necesidad. Si Uribe es el que les da el subsidio de familias en acción, entonces hay que votar por Santos porque Santos era el de Uribe. Los uribistas aléticos son los uribistas por necesidad, porque en el pueblo donde vivían los que mandaban era la guerrilla, entonces llegaron los paramilitares y los uribistas y los sacaron, entonces quedaron como los héroes. Entonces, esos son los uribistas que no son tan intelectuales como los epistémicos, no son tan fanáticos religiosos como los doxásticos, ni son tan pasionales de la extrema derecha como los bulomayeicos, ni tan moralistas como los deónticos, pero sí son los uribistas de tipo alético, que son uribistas por necesidad, o porque un familiar está ahí, o porque les van a dar un trabajo, o porque les prometen un trabajo, o porque les hicieron creer que Colombia se iba a volver como Venezuela, y esa necesidad de satisfacer lo básico los indujo a votar por Iván Duque Márquez y en su momento por Zuluaga y en su momento por Santos y por el mismo Uribe. Muy buen aporte, Santiago. Ya llevamos dos teorías que tienen que ver con este tema del análisis crítico del discurso uribista y del discurso anti-uribista. Vamos para la tercera teoría. Ya vimos la teoría de Chomsky, ya vimos la teoría de Van Dyck. Ahora quiero que apliquemos la teoría de un pensador que yo lo ubico más en la filosofía y en el psicoanálisis que en la misma teoría del discurso, pero que sabemos que también la filosofía y la teoría arqueológica y la teoría psicoanalítica también pueden caber ahí. Esta es la teoría discursiva del señor MF, del señor Michel Foucault. De Michel Foucault quiero rescatar 6 conceptos, es decir, 2 triángulos. El primer triángulo
vamos a llamarlo el triángulo BPS, el triángulo verdad, poder y saber. Y la tesis de Foucault es muy sencilla. La verdad es una imposición del poder a través del saber. El uribismo se ha vuelto una verdad para más de 10 millones de personas y es una verdad que se ha impuesto desde el poder utilizando el saber como un instrumento. Repito, la cartilla santillana que cuenta la historia de Uribe como si fuera un héroe de la patria. Instituciones como History Channel que posan de imparcialidad histórica pero que están a favor de los dictadores proestadounidenses. History Channel propone a Uribe como el gran colombiano y la encuesta termina favoreciéndolo. George Bush le da la medalla de la libertad a Uribe. El rey de España le da el escudo de armas del collar de la orden de Isabel la Católica. Entonces, no solamente el uribismo es una representación de un poder local, de unas élites terratenientes y narcoparamilitares. O sea, Uribe también representa un poder internacional. En la clase pasada, en la segunda parte, que invité a mi amigo Lionel Messi, a mi amigo Jonathan, eh, hablábamos de este tema precisamente. O sea, hablábamos de cómo el uribismo ha sido bastante inteligente para imponer su verdad. Y también hablábamos de cómo el uribismo se ha valido de todo tipo de estrategias para perpetuarse en el poder. El miedo es la mejor estrategia para gobernar. Y por eso mismo me parece que esta teoría de Foucault aplica bastante, así como la de Van Dyck y como la de Chomsky. Y por eso mismo quiero plantearles el otro triángulo que les prometí de Michel Foucault. Un triángulo que me parece mucho más interesante porque es más diacrónico y no tan sincrónico, porque es un triángulo que nos permite rastrear más la historia del uribismo de una manera cronológica y no tanto de una manera sincrónica. Esta teoría es supremamente interesante para pensar la historia de Uribe. Es la teoría de los tres tipos de sociedades. Las sociedades tipo H, que son sociedades hegemónicas, las sociedades tipo D, que son sociedades disciplinarias, y las sociedades tipo C, que son las sociedades de control. El uribismo lleva gobernando 18 años a Colombia, porque para mí Santos nunca dejó de ser uribista, más allá del desacuerdo de que Santos negoció con la guerrilla de la FARC y que Uribe no estuvo de acuerdo. Santos fue montado por el uribismo y gobernó para las mismas élites, para las mismas multinacionales, para la misma oligarquía que gobierna el uribismo. Entonces, si aplicamos esa teoría discursiva de Foucault del triángulo de los tipos de sociedades, vamos a ver que Uribe logra condensar en su campaña política, publicitaria, en su demagogia, en su proselitismo, logra combinar estas tres tipos de sociedades que nos enseña Michel Foucault. ¿Por qué? Uribe representa una sociedad hegemónica, porque Uribe no es el campesino pobre. Uribe y su padre Alberto Uribe Sierra representan al terrateniente, al hacendado, al que creó grupos paramilitares al lado de narcotraficantes. La fortuna del señor Alberto Uribe Sierra creció de manera impresionante. O sea, era un tipo que en Salgar estaba lleno de deudas y de repente resultó con helicóptero privado, resultó con 10, con 20, con 30 haciendas más. Entonces, la clase que representa Uribe no es la élite bogotana que representan los presidentes delfines como Pastrana o como Santos. Es la élite
campesina, terrateniente, narco paramilitar, la que representa a Uribe, y por eso aplica perfectamente en esta punta del iceberg que llamamos sociedad hegemónica. Pero Uribe no queda ahí. Es un tipo muy astuto, muy estratégico, muy inteligente. Uribe también representa la sociedad que es perfectamente una sociedad medieval, una sociedad disciplinaria. Recordemos que la sociedad disciplinaria es la que inventa la cárcel, el manicomio, el hospital, la escuela y la que inventa la iglesia también. Porque la iglesia, en este caso la iglesia que nos rige a nosotros, que es la iglesia católica es un invento medieval, porque cuando inicialmente había unas sectas cristianas perseguidas por el Imperio Romano, todavía no había una iglesia católica como tal. Yo sé que los papas los cuentan desde mucho antes de Constantino y de Justiniano, pero para mí la iglesia católica realmente nace es cuando se cae el Imperio Romano y la iglesia entra a reemplazar ese poder hegemónico que era el Imperio Romano, pero la iglesia lo convierte en un poder no solo hegemónico, sino mucho más disciplinario que el Imperio Romano. Por eso, con el triunfo de la Iglesia Católica, se elimina la creencia antigua en varios dioses, la creencia en dioses egipcios, en dioses griegos, en dioses romanos, en dioses de los pueblos del norte. Y se impone la creencia en un solo Dios, porque es más fácil manipular a una masa con un solo Dios que manipularla con un montón de dioses en las cosmovisiones politeístas. Porque a través de un solo Dios puedo controlar más fácil la sexualidad de las personas, el dinero de las personas y su comportamiento en general. Entonces, el Dios cristiano, que es un híbrido del dios judío, de Zeus, el dios griego, y también es un híbrido de lo que los romanos llamaban Júpiter. El dios cristiano ayuda a controlar más fácil las personas y sobre todo a disciplinarlas. De ahí nace la Santísima Inquisición en la Edad Media, una sociedad disciplinaria que se basa en vigilar y en castigar y en tratar de soñar con un panóptico. Pero la sociedad que realmente logra construir el panóptico es la sociedad C, del triángulo Foucaultiano, la sociedad de control. Porque con la Revolución Francesa se cae la monarquía, pero no se cae la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se reinventa y se va del lado de la burguesía. Hitler no es un rey. Mussolini no es un rey. Franco no es un rey. Son burgueses aliados con la Iglesia Católica. Y así es como gobiernan. La élite colombiana que gobierna después de la batalla de Boyacá es una élite burguesa, clase alta, pero a excepción de algunos casos como José Hilario López y como la segunda etapa de Tomás Cipriano de Mosquera, y también a excepción de presidencias como la de Juan José Nieto Gil, la élite liberal también gobernaba de la mano de la Iglesia Católica y Rafael Núñez fue el mejor ejemplo de eso cuando logra imponer la regeneración con base en el fracaso del federalismo y también con la idea de recuperar el centralismo y la moral católica. Eso es lo que hace Rafael Núñez, un liberal. Y Uribe es el Rafael Núñez del siglo XXI, porque Uribe recupera esos valores que defiende la Iglesia Católica, recupera la tradición que excluye a las mujeres, a los homosexuales, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos pobres, a los anarquistas, a los socialistas, a los comunistas, a los progresistas. Y por otro lado, Uribe recupera el otro gran valor de los conservadores, que es la familia, porque
la Iglesia Católica y los conservadores creen que la familia es heterosexual, es casada por la Iglesia y lo más importante es de derecha. ¿Y qué es la derecha? Todo lo contrario de lo que vaya por el pueblo. O sea, la derecha es lo que va con la élite. La es la que se sienta a la parte derecha de la, del, de la asamblea. O sea, la que defiende la monarquía es la derecha. La que defiende la república es la izquierda. Pero la burguesía colombiana se las ha ingeniado para vender esa idea que nosotros hemos sido gobernados por la izquierda, o sea que la culpa de los males del país, la pobreza del país es culpa de la izquierda, cuando la izquierda nunca ha gobernado. De hecho, las guerrillas nacen como respuesta a la violencia oficial de la extrema derecha. Las guerrillas nacen como respuesta a la violencia de los pájaros, de los chulavitas, de los antichusmeros, de los aplanadores. O sea, las guerrillas no nacen de casualidad. Las guerrillas nacen por una represión estatal, por una concentración de la riqueza en pocas manos, por unas élites terratenientes que, en complicidad con la Iglesia Católica, le han quitado la tierra al pueblo, por no hacer una reforma agraria. Y por eso Uribe representa eso, esa familia de ese tipo. Y también representa esa élite que defiende la propiedad privada, que defiende el neoliberalismo, que defiende los bancos, que defiende los imperialistas norteamericanos, sus multinacionales, sus negocios y su anticomunismo. Por eso Uribe es el presidente perfecto para que se aplique el Plan Colombia, como ya lo hemos demostrado en otras oportunidades. Bueno, por aquí me llegan unos aportes muy interesantes de nuestra querida amiga Viviana Castaño. Dice acá, y que Rafael firma el concordato para poder separarse de su esposa. De hecho, hablando de Rafael Núñez, es muy curioso porque aplica un sistema policivo totalmente francés y también legaliza en la Carta Magna del 86 del siglo XIX la pena de muerte para poder matar a opositores. Y sumado a eso, fortalece fuerzas militares, le devuelve privilegios a la iglesia y a la clase poderosa de Colombia. Cualquier parecido con la realidad actual es coincidencia. Excelente aporte el de Viviana. Bueno, por acá me llega otro aporte también de Viviana. Hay que recordar que Benedicto XVI era un inquisidor. Bueno, y también era nazi, pero de eso no tiene la culpa. De ser inquisidor sí tiene la culpa, pero de ser nazi no, porque en las juventudes hitlerianas obligaban a los muchachos a ir a pelear, así que por ese lado lo podemos exonerar. Pero sí, Benedicto representa una cara muy conservadora en la iglesia. Francisco es una cara un tanto progresista de la iglesia, pero no deja de ser un poder monárquico que reemplaza el antiguo imperio romano y que tiene las mismas relaciones de poder. Bueno, acá me llega también otro comentario de Viviana que está haciendo unos aportes muy interesantes. Viviana dice, y además de lo que habla Foucault en la historia de la sexualidad, ¿quiénes tienen el conocimiento? ¿Y quiénes tienen derecho a comunicarlo? Porque algunos lo tienen, pero no tienen el derecho a comunicarlo, y por eso los han silenciado. Por eso mataron a Gaitán, por eso mataron a Bernardo Jaramillo Osa, por eso mataron a Jaime Pardo Leal, por eso mataron a Carlos Pizarro León Gómez, e incluso mataron al hijo de Laureano, que era el más ultracatólico y neonazi, y luego pro norteamericano. Mataron a Álvaro Gómez porque se atrevió a denunciar cosas del proceso 8000 que involucraban a Ernesto Samper con el cartel de Cali. Se puso a hablar y lo mataron al doctor Álvaro Gómez. Así que estamos ante una mafia tremenda que gobierna a Colombia. Y como decía el mismo doctor Álvaro Gómez, el problema de Colombia no es el gobierno, es el régimen. Porque nada ganamos con cambiar de gobierno si el régimen es el mismo. Nada ganamos con cambiar de Uribe a Santos si el régimen es el mismo, a excepción del proceso de paz con las FARC. Nada ganamos
con cambiar de Santos a Duque. Y así supuestamente el que gobierna es Duque. Sabemos que el que está gobernando es Uribe. Volvieron escándalos del ejército, escándalos de corrupción como la GIS política, esta vez con la ñeñe política. De nuevo los bancos están enriqueciendo más. El día sin IVA es una estrategia para liderar a los grandes comerciantes. Así que volvió el uribismo propiamente dicho, ese uribismo que ya no se basa tanto en una sociedad disciplinaria como el DAS. El DAS terminó siendo la Inquisición paramilitar de los uribistas en los 8 años de gobierno de Uribe, y ya, como diría Foucault, pasamos a la sociedad de control. Duque no es un dictador como Uribe. Así Duque sea el títere favorito de Uribe, Duque es más un gobernante de sociedad de control. Por eso le han sacado provecho al coronavirus como cortina de humo para tapar la ñeñe política y los otros escándalos del uribismo y los procesos penales que ha tenido que afrontar Uribe y que ha salido prácticamente exonerado. Y sumado a eso, también vemos que a través de la tecnología están sometiendo a la sociedad, porque en este momento nos están vendiendo la tecnología como si fuera la solución de todo. La tecnología solo es un medio, no es un fin. Y cuando Iván Duque en decía, ay, es que educación gratis para los estratos 1, 2, eso ya lo hace la Universidad de Antioquia. Usted tiene un medio normal, no esté por debajo de 3, y usted tiene 16 créditos aprobados, ya tiene gratuidad. O sea, Duque está prometiendo que ya la universidad hace y ha hecho con pocos recursos. Así que Duque, como muy bien lo dijo Petro, es la cara tecnocrática del uribismo. Es una cara más disimulada, no tan disciplinada ni tan hegemónica. Es una cara totalmente solapada del uribismo. Tanto así que algunos uribistas le tienen desconfianza a Duque, sobre todo los uribistas de la extrema derecha. Y también, como lo diría el doctor Gilberto Tobón, Duque es la cara del Robin Hood al revés, pero con más disimulo. O sea, Uribe es el Robin Hood explícito y Duque es el Robin Hood al revés, más moderado, más diplomático, haciéndose pasar por un político neutral de centro, como un tibio, y así es como nos han gobernado. Vamos para la cuarta teoría, ya llevamos 3. Llevamos la teoría de Chomsky, la teoría de Van Dyck y la teoría de Michel Foucault. Vamos para la cuarta teoría, para que vayamos redondeando esta noche maravillosa, pero antes de eso voy a tener otra pausa activa para contestar otro comentario que nos hace nuestra querida amiga Viviana Castaño. Ella dice, no, ella ya había leído este comentario, pero me faltó comentar una cosita de este comentario que dice Viviana sobre el tema del conocimiento. Ah, y también me falta el de Juan Pablo II. Bueno, sobre el tema del conocimiento, controlar el Centro Nacional de Memoria Histórica y las investigaciones históricas y los homenajes históricos, controlar las cartillas de Santillana, es la forma católica uribista de controlar el pueblo. Yo lo veo desde ahí, desde esa teoría del poder. Y acá el nuevo comentario que me falta todavía de Viviana dice, Juan Pablo II lo designa en una institución que antes era la Inquisición y cambia de nombre. Claro, es que yo soy de los que sostiene que la Inquisición todavía existe, pero ya no es una Inquisición disciplinaria que quema a las curanderas al tildarlas de brujas, ya no es una Inquisición que quema a los ateos, ya no es una Inquisición que quema a los que ellos consideran herejes, es una Inquisición que opera con la mafia de los bancos, que opera de manera totalmente corporativa, lucrativa. Es una inquisición más económica que religiosa, y así es como gobierna el Vaticano. Es una inquisición relacionada con bancos, con armas, con mafia. Por eso me encanta cuando en esa película El Padrino 3
muestran esa vinculación entre Vaticano y mafia. Eso me parece lo mejor de esa película. Bien, excelente aporte como siempre, Viviana. Vamos para la cuarta teoría discursiva que quiero compartir con ustedes para pensar el uribismo. Esta teoría es la de David Nolan, más conocida como el diagrama de Nolan. Esta teoría tiene cuatro categorías muy interesantes, como son cuadradas. Voy a hacer aquí el cuadrito y lo voy a partir en cuatro partes que no va a quedar igual, pero sí va a quedar cercano a ser igual. Esta teoría me parece supremamente interesante, que algunos la utilizan para hacer test de carácter político. Y es una teoría política, pero también termina siendo una teoría discursiva. Entonces, el diagrama de Nolan parece hecho para favorecer al liberalismo, porque en esta parte de arriba está el liberalismo. O sea que es un liberalismo que puede ser tirando a la derecha o tirando a la izquierda. Si tira a la izquierda, es socialdemocracia. Y si tira a la derecha, es libertarismo. Llámese minarquismo, o si es más a la extrema derecha, anarcocapitalismo. Aquí está, por ejemplo, la Escuela de Austria, está Gloria Álvarez, está Milley y todos los seguidores de esa doctrina, entre minarquistas y anarcocapitalistas. Y acá abajo ponen como contrario al liberalismo el autoritarismo. O sea que hay un autoritarismo conservador y hay un autoritarismo comunista. O sea, aquí, por ejemplo, meten a lo que sería la Unión Soviética de Stalin y aquí a lo que sería la Alemania de Hitler. Y acá estaría el centro, que el centro es lo que llamaríamos ser tibio o ser fajardista, que a mí me parece que el centro realmente no existe, porque uno siempre se tira para algún lado. Uno puede ser centro izquierda, centro derecha, pero el centro centro para mí no existe. Para mí es imposible ser neutral en política. Y acá vemos que en esta orilla está el conservatismo, porque el conservatismo es totalmente cerrado con las libertades sexuales. La única diferencia entre el conservatismo y el liberalismo es que el liberalismo cree en ciertas libertades individuales y sexuales. En cambio, el conservatismo, que generalmente es católico en el caso nuestro, el conservatismo no solamente es anticomunista, sino que también es antilibertinaje y pretende que el Estado vaya de la mano con la iglesia y que controle la moral y la sexualidad. Y acá arribita tenemos la P, que significa el progresismo. El progresismo es una ideología que no es de extrema izquierda, generalmente se trata de proponer con ideas y por vía democrática, pero defiende algunas ideas parecidas a la izquierda, más no justifica la violencia o los métodos marxistas de tomarse el poder desde todas las formas de lucha, valga la redundancia. Entonces, el diagrama de Nolan es una teoría política y a la vez discursiva muy interesante para pensar el uribismo. Y acá quiero sostener una tesis que había hablado ahorita cuando distinguía los 5 tipos de uribista desde la lógica modal de Van Dyck. Desde el diagrama de Nolan podemos ver que el uribismo está aliado con un ala conservadora, que es católica, que es de extrema derecha y que está representada en personajes como Ordóñez, que como diría nuestra amiga Viviana, es un inquisidor del siglo XXI, del siglo XX también. Pero el uribismo también es muy estratégico con algo, porque el uribismo también está muy cercano a este liberalismo de derecha. Usted lo puede llamar minarquismo o, si es más extremo, anarcocapitalismo, que es supuestamente eliminar cualquier barrera del Estado para el libre comercio y la libre empresa. Entonces, el discurso de Uribe siempre está aquí, entre ese liberalismo gringo, pragmático,
y ese conservatismo católico fanático. O sea, ahí está el discurso uribista. Acá ubico yo a Uribe. Y este discurso va muy de la mano con la teoría de Chomsky, porque se crea un enemigo único. Es decir, el uribista fanático no distingue entre el progresista seguidor de Petro y el comunista seguidor de Stalin. O sea, para el uribista todo esto es terrorismo. Y por eso Uribe dice que las ONG, los defensores de derechos humanos son traficantes de derechos humanos o que son hipócritas, son guerrilleros vestidos de civil. Porque la estrategia uribista, sobre todo en sus 8 años de gobierno, fue tildar a toda la izquierda como terrorista. Y esa estrategia no la inventó Uribe. O sea, Uribe fue el que más la aplicó y el uribismo. Pero esa estrategia la aplicaron en la década de los 80 para exterminar a todo un partido político que fue la Unión Patriótica. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, que lo asociamos con Yair Klein, que es un mercenario de Israel. Y cuando hablamos de los 105 narcotraficantes de la lista negra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos del 91, mencionamos a Yair Klein. O sea, ¿qué vino a hacer Yair Klein y los mercenarios de Israel? Vino a entrenar esmeralderos, narcotraficantes y paramilitares, particularmente en prácticas terroristas y de exterminio. Y la guerra de Gonzalo Rodríguez Gacha supuestamente era contra la guerrilla de las FARC, que era la que le quería cobrar impuestos, pero como esa guerrilla de las FARC estaba escondida en el monte, lo que hizo Gonzalo Rodríguez Gacha fue hacer la transposición y tildar de guerrillero a todo aquel movimiento político de izquierda, así no haya sido con gente guerrillera o con exguerrilleros, pero tildar a toda la Unión Patriótica como el enemigo único. Y así es como mataron aproximadamente 6.500 militantes de la Unión Patriótica, que es el genocidio político más grande en la historia de Colombia. Y miren que esa estrategia de Gonzalo Rodríguez Gacha fue la misma que utilizó Uribe en sus 8 años y que Uribe sigue utilizando, la de tildar a toda la izquierda de terrorista. Y Uribe sabe, y en su libro lo reconoce, que hay una izquierda democrática. Por ejemplo, Uribe habla bien del señor Héctor Abad Gómez, habla bien del señor Gerardo Molina. O sea, él dice que él respeta la izquierda democrática. Pero una cosa es lo que dice acá Uribe en su autobiografía y otra cosa es la que aplica en sus discursos de estigmatización, en donde toda la parte izquierda del diagrama de Nolan la trata como una sola unidad, creando una falsa unidad y un enemigo único. Cuando Uribe empezó a chuzar los magistrados con el DAS, y Uribe luego se sale de ahí y dice que no, que él no sabía que Noguera estaba haciendo eso. Uribe se limpia, pero Uribe estaba expiando a puros militantes de izquierda que no estaban alzados en armas. Pero el método de sabotaje y de espionaje empleado en las chuzadas del DAS fue puro método de extrema derecha que trata de volver extrema izquierda cualquier movimiento ecologista, progresista, feminista. Entonces, fue una estrategia muy bien pensada de Uribe. Y por eso me parece que es una forma interesante de aplicar a su favor el diagrama de Nolan. ¿Cuál fue la estrategia de los gringos? Esta teoría nació en el contexto de la Guerra Fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entre Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Nolan y cómo los gringos utilizaron esa teoría? Ellos trataron de mostrar que es que todos los liberales estaban arriba, porque todos los liberales, así fueran socialdemócratas o así fueran libertarios, todos los liberales eran los buenos, porque estaban con los gringos, con la democracia, y que todos los de abajo eran los malos, o sea, los de extrema izquierda de la Unión Soviética y los de extrema derecha que eran los nazis. O sea que estos eran los malos y estos de arriba eran los buenos. Por eso Churchill, Roosevelt se toman la foto con Stalin, pero a la vez como, bueno, como que nos tocó, pero ellos veían a Stalin como un dictador de extrema izquierda y en efecto lo era. Pero ellos se venden como los civilizadores, como los países aliados buenos que enfrentan a los malos del eje.
Y por eso es muy bonito estudiar la historia de Gandhi, porque Gandhi les dice, ustedes los de Gran Bretaña se creen disque los democráticos, pero ustedes nos han oprimido, a nosotros los hindúes que somos su colonia. Entonces, si ustedes realmente son los defensores de la libertad, de la democracia y de la independencia, y ustedes son diferentes a los nazis, ¿por qué no dejan que la India se independice? Y mire que por eso Gandhi se ganó enemigos. Pero Gandhi les dijo una verdad. Ustedes no son democráticos. Ustedes, los británicos, son más imperialistas que los nazis. Y vienen aquí a convencernos para que peleemos a favor de ustedes contra los nazis. Ustedes tienen una doble moral. Se dice que a Gandhi lo mataron por fanatismo religioso, o sea que fue un fanático religioso de extrema derecha que lo mató. Pero yo no me creo del todo esa teoría. Para mí, el imperio británico de pronto tuvo algo que ver con la muerte de Gandhi, y aquí estoy inventando una teoría conspirativa. Pero para mí, Gandhi fue un grande porque se reveló al imperio más grande que era el británico. El imperio más grande no era el nazi, sino que como los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial, nos quisieron meter ese cuento acá. Y esa misma estrategia la utiliza el uribismo, hacernos creer que todos los uribistas son los que están con la ley, y que todos los antiuribistas son los anti-ley, que son los terroristas vestidos de civil, que son los traficantes de derechos humanos, que son los comunistas castrochavistas que son amigos de la FARC o cómplices de la FARC. Miren que esa misma estrategia que utilizaron en la Guerra Fría los gringos la utiliza Uribe. O sea, Uribe es admirador de George Bush. Y si Uribe admiraba a Fidel Castro o a Mao, no era por su ideología política, sino por su estrategia de manipular masas, por su inteligencia para manejar el Estado. Más allá de que el Estado fuera grande, pequeño o mediano, Uribe en su misma autobiografía reconoce que él admira a Mao por la forma que tiene de Estado, no porque sea un Estado marxista o comunista, sino porque Mao es el justo medio, dice Uribe, o sea, el justo medio entre el Estado totalitario de Stalin, que está aquí, y entre la ausencia de Estado, que está en Lenin, que podría estar aquí. Y que los anarcocapitalistas desde la derecha creen que es posible abolir el Estado eliminando el socialismo y el comunismo y dejando que todo sea libre empresa, porque es que los libertarios de extrema derecha, los anarcocapitalistas, ellos creen que el problema del Estado es el tamaño, y el problema no es tamaño. Un Estado puede ser grande, pequeño o mediano, pero si es ladrón no hay nada que hacer. Dinamarca es un Estado grande, porque es un país pequeño con Estado grande, porque en Dinamarca se paga mucho impuesto, pero no se roban la plata como en Colombia. En Colombia se paga menos impuestos, pero se roban más la plata. Singapur. Singapur es un Estado pequeño, pero con una corrupción más controlada. Y hay muchos más ejemplos de estados grandes, pequeños y medianos que no dependen de ese tipo de dinámicas como lo creen los minarquistas o los anarcocapitalistas. Esta es la teoría de Nolan y esta es la penúltima que quería compartirles en esta lluviosa noche. Y por último, quiero compartirles la quinta teoría, que esta me parece también muy interesante para pensar el uribismo y por qué no también el antiuribismo, porque al fin y al cabo se necesitan y se complementan. Esta teoría es la de un pensador colombiano que se llama Antanas Mockus, que yo voté por él en el 2010, y es una teoría parecida a la Foucaultiana porque es triangular. Voy a poner la teoría AM, es decir, de Antanas Mockus. El triángulo de Antanas Mockus es muy interesante, pero hay que leerlo entre líneas. ¿Qué dice Antanas Mockus en su teoría educativa y filosófica? Que la sociedad se mueve por tres elementos: por la ley, por la moral y por la cultura. Es una teoría bonita, porque dice que lo que hace que Colombia sea un país tan caótico es el tema de la violación que hay de la ley. O sea que en Colombia se transgrede la ley desde la misma ley, desde el guerrillero hasta el paramilitar, el narcotraficante y el politiquero de turno. O sea, todos violan la ley. Pero
el Estado que sueña Antanas Mockus, que la ley sea aplicada y que logre ser ecuánime, justa. Sin embargo, el uribismo ha hecho una reinvención del triángulo mocusiano y ahí se los voy a hacer más abajito. O sea, ¿qué hizo Uribe con el triángulo mocusiano? Uribe se legalizó porque al ser senador, al ser gobernador, al ser presidente, Uribe se legalizó. Pablo Escobar usó la misma estrategia de Uribe, pero a Pablo Escobar no le funcionó, a Uribe sí. ¿Por qué le funcionó a Uribe? Porque Uribe siempre fue más prudente para hacer las cosas. Por ejemplo, en la quema del Palacio de Justicia se perdieron las pruebas que había en contra de Uribe cuando Uribe fue 28 meses director de la Aeronáutica Civil. Por eso cuando Horacio Serpa lo investigó, siendo Horacio Serpa procurador general de la Nación, no encontró pruebas en contra de Uribe, porque ya las habían quemado en el Palacio de Justicia. ¿Y saben qué? El Palacio de Justicia fue la mejor estratagema de la extrema derecha, de la extrema izquierda y de los narcotraficantes y de los politiqueros de turno para engañarnos. ¿Por qué Belisario Betancur no hizo nada? ¿Por qué Noemí Sanín no hizo nada? ¿Por qué sacrificaron la vida de los magistrados? Porque a todos, absolutamente a todos, les convenía quemar expedientes. Al M-19, al cartel de Medellín y a los militares y a sus jefes políticos. El Partido Liberal estaba dividido entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Santofimio se le volteó a Pablo Escobar y terminó para el cartel de Cali. Ernesto Samper es montado por el cartel de Cali. Álvaro Uribe, también cuota de Santofimio y cuota de estos mismos politiqueros del Partido Liberal, les convenía quemar los expedientes. Esa es mi teoría conspirativa, mi hipótesis. No puedo decir que es verdad, pero así es como leo yo. Yo nunca entendí por qué tomarse el Palacio de Justicia por las armas, ni mucho menos por qué retomárselo, sabiendo que era obvio que se iban a perder las vías de los magistrados. O sea, los del M-19 pues al menos tenían metralletas para defenderse, pero los magistrados quedaron al borde del cruce de disparos y da la casualidad que gran parte de los magistrados desaparecidos fueron desaparecidos por el ejército. ¿Por qué? Porque había que silenciarlos. ¿Por qué? Porque había que quemar archivos. No solamente había que quemar archivos del cartel de Medellín o del M-19, también había que quemar archivos de los politiqueros de turno que estaban asociados con los carteles de la droga y con grupos paramilitares. Fácil. Esa es la lectura mía del Palacio de Justicia. Entonces, volviendo a la teoría mocusiana, ¿para qué la ley si no hay justicia? ¿Para qué la ley si ponen como carne de cañón a los magistrados? ¿Para qué la ley si el cartel de Cali monta presidente? ¿Para qué la ley si un tipo que tiene 300 escándalos gobierna 8 años y lleva 18 años mandando el país? ¿Para qué la ley? ¿Para qué la ley si la comisión de acusaciones es amiguita del presidente? ¿Para qué la ley si la Fiscalía General de la Nación es amiga del presidente y también ayuda a desaparecer pruebas? ¿Para qué la ley si la Corte Suprema de Justicia le da miedo el jefe del país y lo investiga por delitos menores, cuando hay pruebas e investigaciones más serias de delitos de lesa humanidad, como las masacres del Aro y la Granja, cuando existe un crimen de lesa humanidad como los falsos positivos? ¿Para qué lo investigan por un delito menor como fraude procesal, como falsos testigos? ¿Para qué? O sea, ¿para qué la ley si es corrupta? Yo estoy de acuerdo con la teoría mocusiana si fuera una ley limpia, si fuera una ley ecuánime, pero en Colombia la ley es para los pobres, la ley es para favorecer los ricos, la ley es para favorecer las empresas privadas, las multinacionales. Entonces hay que repensar la historia de Colombia desde esta concepción triangular. Ahora,
El otro elemento de la moral. En Colombia hay gente que confunde ser religioso con ser moral. O sea que si la persona es creyente y va a la iglesia, es buena. Si la persona no es creyente y no va a la iglesia, es mala. Por eso Antanas Mocus perdió la presidencia, porque se puso a decir en el programa Yo José Gabriel que él tenía dudas sobre la existencia del Dios cristiano. Solo por eso se tiró la presidencia, porque este país es extremadamente católico y confunde lo religioso con lo ético, lo religioso con lo espiritual y lo religioso con lo moral. Así que, ¿qué nos ganamos con tener una moral que está basada en la creencia y no en la acción? La Iglesia Católica prohibió mi libro, el libro Mi lucha de Hitler, no lo prohibió. Prohibió el libro de feminismo, prohibió los libros de marxismo. Pero la Iglesia Católica, ¿por qué no prohíbe el libro racista de Mi lucha de Hitler? Porque el Vaticano defendió hasta lo último a Hitler. Porque parten de la base que el bueno es el que cree, no el que actúa para bien, sino el que cree en su dogma es bueno. La misma lógica de la Inquisición, la misma lógica de las cruzadas, la misma lógica de los que encubren a los sacerdotes pederastas, que confunden la moral con la creencia religiosa. Y lo más peligroso de todo, que es una moral en donde el hombre está por encima de la mujer, el heterosexual está por encima del homosexual, el católico está por encima del protestante y a su vez del ateo y del agnóstico. Es una moral maniquea, jerárquica. Entonces, lo que serviría es una moral como la que propone Antanas Mocus, o sea, una moral ciudadana, una moral que separe Estado e Iglesia, una moral que realmente vaya de la mano con la ética, porque la ética es esa reflexión filosófica y profunda del porqué de los valores. Para mí, un sacerdote que viola no es ético. Un sacerdote que se va a una cruzada a morir por su religión y por recuperar no es ético. Un sacerdote que quema a otro en la hoguera o a otra no es ético. Un ateo que no se meta con nadie, que respete, al menos que respete lo que merezca ser respetado, porque a mí no me pidan que respete la Inquisición, no me pidan que respete las cruzadas, no me pidan que respete el encubrimiento de pederastas, no me pidan que respete a una iglesia que estuvo en 7 de 9 guerras civiles en Colombia, no me pidan que respete a una iglesia que fue impuesta a la fuerza a los indígenas cuando llegaron los españoles a llevarse prestado el oro, ese oro que está en el Vaticano. No me digan a mí que el Vaticano está quebrado, cuando el Vaticano maneja los bancos, maneja las multinacionales, cuando el Vaticano es evasor de impuestos, cuando el Vaticano tiene 60.000 toneladas de oro. No me vengan a decir a mí que el Vaticano es humilde. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa doble moral y por eso yo rescato el concepto de moral de Antanas Mocus, pero una moral diferente, no la moral uribista que se aprovecha del catolicismo para perpetuarse, que se aprovecha del conservatismo para lo mismo, que se aprovecha de la poca educación histórica y crítica del colombiano promedio para engañarlo, para hacerle creer cosas que no son, como las abejas castrochavistas, o como que Petro participó en la toma del Palacio de Justicia, o en mentiras como que el collar bomba fue puesto por guerrilleros cuando se supo que no fue así al final. Y por último, el tema de la cultura. O sea, que no me digan a mí pues que la cultura es lo que dice el movimiento católico de tradición, familia y propiedad privada. Eso es lo que ellos creen que es cultura. O sea, que todos los que no estamos con la tradición, con la familia nuclear o con la propiedad privada, somos ajenos a la cultura o somos contracultura o somos una cultura terrorista o subversiva. Julian Assange, ese mago de las telecomunicaciones y de la internet que descubrió Wikileaks, Julian Assange fue tildado de terrorista informático. ¿Por qué? Porque descubrió el montón de tapados que hay entre la iglesia y los gobiernos y las mafias mundiales.
y luego le resultó el caso supuestamente de violación, que ahí no me voy a meter yo a decir que es inocente o culpable, pero Julian Assange es tildado de terrorista informático. Los docentes que nunca hemos disparado un arma somos tildados de estar armando huestes de guerrilleros cuando lo único que hemos hecho es fomentar pensamiento crítico, sin amenazar a alguien, tratando de mostrar diferentes teorías de la realidad. Hoy les he explicado 5 teorías que seguramente muchos de ustedes ya conocían, pero pensando a nuestra realidad uribista, a nuestra realidad colombiana. Por eso hay que repensar el concepto de cultura. Para mí la cultura va muy de la mano con la moral, porque para mí la ciudadanía es una moralidad en pro de una cultura de democracia deliberativa, en donde yo pueda debatir con el uribista sin tener que matarme con él, que yo pueda debatir con el católico, que yo pueda debatir con el que escucha reggaetón, que yo pueda debatir con el que es hincha del otro equipo. Eso es una cultura en el sentido de Mocus y no en el sentido de Uribe. Porque en el sentido de Uribe solamente es cultura lo que es católico, lo que es heterosexual, lo que es liberal en el sentido libertario, en el sentido de la total libre empresa, pero para favorecer empresas multinacionales y quebrar empresas nacionales, para favorecer las políticas imperialistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CIA y de los banqueros que gobiernan el mundo. Y por eso Noam Chomsky también nos enseña la teoría del nuevo orden mundial, que la han terminado usando para teorías conspirativas, pero que me parece que la teoría de Chomsky, cuando él argumenta el nuevo orden mundial, lo hace con argumentos sólidos, no son argumentos como los reptilianos o los Illuminatis o no sé qué bobadas, son argumentos que me parece políticamente rescatables. Por eso, hoy más que compartir hechos históricos de la vida de Uribe o del uribismo, quise aplicar 5 teorías que en mi opinión son teorías críticas del discurso, aplicar la teoría de Noam Chomsky, de Teuna Van Dyck, de Michel Foucault, de David Nolan y de Antanas Mocus, para que vean ustedes cómo se puede pensar la realidad de otra forma, que no siempre se tiene que pensar desde cronología o desde estadísticas o desde historia llena de hechos y ya. Quería que más que analizar hechos, analizáramos ideas. Y por eso les propuse para la clase de hoy este análisis discursivo. Bueno, por acá me llega un comentario del amigo Jorge Otálvaro. Dice, Wilmer, una sugerencia. Cuando copias en ese mini tablero, tenga en cuenta del lado del que está viendo el live, se ve al revés. Sería como cuadrar la orientación de la cámara. No sé si me hice entender. Sí, Jorge, de hecho, yo en la primera clase lo advertí, que la cámara del celular sí me permite cambiarla a modo espejo, para que el tablero no se vea al revés. Pero la cámara del Facebook no me permite voltearla a modo espejo en selfie. Entonces por eso me queda torcido. Yo por eso acá solamente les he puesto iniciales. El tablero solamente lo utilizo como ayuda visual y para que ustedes vayan viendo los triángulos, y solo he puesto las iniciales de los autores y las iniciales de las categorías de los autores, porque yo sé que para escribir letras o tesis completas no me da, salvo que ustedes le pongan un espejo al celular de ustedes y puedan ver al derecho. Además que el tablero es muy pequeñito y para que algo se vea hay que escribirlo muy grande. Entonces, Jorge, gracias por la sugerencia, pero lamentablemente la cámara del Facebook no he podido saber cómo hacer para grabarla en el modo espejo para que quede al derecho en la visión de ustedes. Bien, llegó el momento de las conclusiones. Aparte de la intervención de Jorge, no veo más comentarios. Lo que pasa es que aquí en el celular no me muestran los comentarios. En el computador sí me los muestra, pero no me los muestra todos. Entonces, si alguien escribió algo y no le he contestado, entonces me espera a que termine el video para contestarle. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde está todo el contenido de este curso, donde hay videos, artículos, fotos. Esta solamente es la parte magistral del curso, pero en el grupo de WhatsApp tenemos interacción, tenemos gente diversa que no se conoce entre sí. Cuando digo diversa me refiero a que hay diversidad de carreras, de pensamientos, de cosmovisiones, y que este curso
no solamente es para antiuribistas, también es para uribistas, porque me parece que con ellos es con quienes hay que debatir este tipo de teorías, este tipo de interpretaciones. Al principio fue una clase un poco irónica, pero la idea era molestar un rato para que la gente se conectara, pero la gente como que no le gustó la ironía y ahora que estoy hablando en serio, la gente como que le gustó un poquito más porque he visto más conexión en la última parte de la clase que en la primera. Bien, por acá voy a mirar si me llega algún comentario más, eh, porque ya estamos en la etapa de conclusiones. Bueno, no veo más comentarios aparte del de Jorge, de los ya contestados de Viviana. En conclusión, la teoría de Chomsky y la teoría de las estrategias gebelianas son muy útiles para pensar no solamente el uribismo, sino cualquier doctrina, cualquier caudillo, cualquier sociedad, cualquier contexto. La teoría de las 5 categorías de la lógica modal de Van Dyck también. La teoría que les propuse de los 2 triángulos de Foucault, que son las que más me gustan, también sirve para pensar cualquier problema. El diagrama de Nolan, si bien es cierto, es hecho a favor de los gringos, uno puede trabajarlo de manera jerárquica y tratarlo de manera más crítica. Y la teoría del triángulo de Antanas Mockus también se puede aplicar a cualquier realidad, no solamente al uribismo o al antiuribismo. Así que ahí les dejo ese pequeño recuento. Ya vamos a ajustar las 2 horas que me propuse. De pronto les quedaré debiendo unos 15 minutos, pero ese tiempo se los pienso pagar mandándoles algunas fuentes por el grupo de WhatsApp. Les voy a compartir fotos, audios. Recuerden que esta es la primera parte de la tercera clase, porque todas las clases son de 4 horas y de 2 partes de aproximadamente 2 horas. Así que aún les debo aproximadamente 20 minutos, más o menos, de la clase de hoy. Y buscando la interacción, pues voy a remitirme al grupo de WhatsApp. A las personas que no están unidas, pues les voy a dejar el enlace en los comentarios para que se unan y en el grupo de WhatsApp discutamos estos temas con más rigor, porque este personaje, Álvaro Uribe Vélez, es para estudiarlo toda la vida, porque al estudiarlo a él vamos a comprender de manera magistral y adecuada la historia de Colombia, no solamente en los últimos 18 años, sino me parece en todos los 200 años de era republicana, que llevamos para 201 años. Muchas gracias por su atención. Quienes llegaron tarde, pues voy a grabar la clase en el muro para que vean cómo apliqué la teoría de Chomsky, cómo apliqué la teoría de Van Dyck, la de Michel Foucault, la de Nolan, los que llegaron mucho más tarde, que no se queden solamente con la teoría mocusiana que expuse al final. Espero que se arrunchen con este frío tan horrible. Bueno, mañana, domingo, voy a hacer un video informativo para presentar todos los cursos que tengamos hasta la fecha en la Universidad Nómada. Ya tenemos 6, pero mañana espero concretar con unos docentes para tener 10 cursos. La meta mía es tener 100 cursos y por lo menos 50 o 60 docentes. Por ahora tenemos 40 personas, de quienes la mitad más o menos son docentes y los otros son estudiantes. Tenemos colaboradores de todo tipo. La meta mía es tener 100 cursos por año en la Universidad Nómada, utilizar todas las plataformas habidas y por haber, y cuando llegue la presencialidad, pues buscar los espacios, que ya tenemos algunos en Envigado y también en Campo Valdés, entre otras cosas, pero la idea es seguir buscando espacios para que sigamos fomentando el pensamiento crítico desde la Universidad Nómada. Entonces mañana en la noche voy a hacer un video corto para explicarles cuáles son los cursos, qué contenidos tiene, qué profesores los van a dar, en qué horarios, en qué plataformas, qué concursos, perdón, qué cursos proponen ustedes o también qué concursos, ¿por qué no? Entonces mañana no hay clase, sino que hay un video informativo. Y ya el lunes empezamos con la primera clase, que es enfoque de género, masculinidades y feminidades no hegemónicas. Y luego el martes historia de Colombia desde la colonia hasta nuestros días. El miércoles tenemos la segunda parte de la clase de hoy, que es sobre la historia de Uribe
para pensar la historia de Colombia. El jueves tenemos una de conflicto armado y de resolución pacífica de conflictos. El viernes tenemos dos por ahora. Tenemos la de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, que vamos a trabajarla desde el cambio climático, desde el desarrollo sostenible y desde las pandemias. Y por último, un curso que da mi amiga Alejandra Orrego de inglés, inglés básico, pero muy didáctico, muy bacano, que también tiene un grupo de WhatsApp a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este pequeño aporte. Entenderán que ya es hora de descansar y que es difícil dar clase durante 2 horas y mucho más durante 4. Por eso prefiero partir la clase en 2 horas por día u hora y media por día, porque así me parece que no es tan desgastante para ustedes ni para mí tampoco. Un abrazo muy especial y ya mismo voy a grabar el video para que lo puedan ver en repetición. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Hasta entonces.